subo, lo más probable es que se lo suba como para la unidad 2, ¿ya? Y va a quedar un archivo. Ya, chicos, lo que tenemos que hacer nosotros ahora ya es empezar a darle valor a los riesgos, evaluarlo, ¿ya? Y la idea de la evaluación de riesgo no es ponerle número al azar por ponerle números, sino que nos va también a empezar a generar criterios, ¿ya? Y uno de lo importante de los criterios que nos hace nosotros el BEP es, por ejemplo, definir también cuáles van a ser los controles o cada cuánto nosotros vamos a aplicar controles, ¿ya? Ahora, esa es una instancia que una de las cosas importantes es la evaluación de riesgo. Pero también cuando uno evalúa riesgo, va a empezar a surgir un concepto que no hemos tocado mucho, que lo quiero tocar ya en la asignatura de riesgos críticos y en taller 3, que es el famoso riesgos críticos o inventario de riesgos críticos. Si mi memoria nos falla, en la cuarta unidad de taller 2 tenemos que empezar a ese concepto, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué es? Es tomar todos los riesgos que tienen valores más altos. O sea, por ejemplo, lo que tenemos acá nosotros, ¿ya? O sea, si tengo riesgos que pueden tener estas características, que pueden tener una consecuencia, una probabilidad alta y consecuencia alta, ¿ya? Que nosotros en el fondo podamos definir o otorgar recursos para que eso se pueda controlar de mejor forma. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, lo otro también que tenemos que darnos cuenta es qué vamos a evaluar. ¿Y en qué radica eso? Por ejemplo, si vamos a tomar alguna tarea en la cual yo tenga, por ejemplo, un accidente grave o fatal, ¿ya? Automáticamente, cuando yo le voy a asignar valor a esto de probabilidad y consecuencia, va a tener el valor más alto, ¿ya? No es por capricho, hay que dejarlo siempre así. Ahora, ¿por qué razón motivo? Porque si tenemos un accidente fatal o grave o un alto potencial, ¿cómo nosotros tenemos para poder decidir si los controles que aplicamos van a bajar algún parámetro de probabilidad o consecuencia para un accidente fatal o grave? Entonces, cuando tengamos esa consecuencia, ese caso, perdón, nunca hay que evaluarlo de manera baja, sino que hay que evaluarlo como corresponde, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, siempre uno empieza a preguntarse qué valores le doy y cómo lo hago, ¿ya? Y eso es lo importante. Ahora, para efecto de trabajo, esto lo estamos haciendo individual, pero para el mundo laboral esto se hace de grupos. Ahora, la pregunta mía, chicos, es, yo defino el proceso, defino las actividades y luego los riesgos asociados por las tareas. Hasta este punto, chicos, ¿tienen ustedes alguna consulta? Yo, profe. ¿No? Yo. La parte que dijo de grupos, ¿se refiere de grupo a persona o de grupo de peligros? No, de persona. Ah, ya. ¿Ya? Lo que pasa, chicos, que tienen que entender algo. La evaluación de riesgo, por ejemplo, para Rodrigo puede tener un riesgo puede ser muy alto, pero para Jan ese riesgo puede ser bajo, o para Tania o para los presentes puede ser de menor grado. La idea de la evaluación de riesgo es que el resultado que yo dé al final sea como lo más realista posible. Ahora, para mí un riesgo puede ser alto y para otra persona puede ser bajo o medio o más alto incluso, pero eso también es subjetivo. Lo que pretende la evaluación de riesgo es que algo sea o el resultado sea lo más objetivo posible. Si esto lo vemos así, esto es para seguridad. Con higiene industrial es otro cuento, porque si yo tomo un sonómetro y mido ruido y me da 80, 80 o 90 o 100 y tanto, eso es objetivo, porque ese equipo tiene la característica que me permite llegar a ese valor. Ahora, cuando yo quiero empezar a evaluar las tareas, acá uno tiene que empezar también a darse cuenta de qué va a evaluar. O sea, me refiero a que tomar el perfil, marcar el perfil, cortar y disponer en área. De estas 4 tareas, chiquillos, ¿cuál pudiese ser la más crítica? Cortar perfil. Ya. Y eso, de hecho, la vamos a marcar con otro colorcito. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué esta va a ser la tarea más crítica? Porque hay una interacción, puede haber una interacción con un objeto cortante. ¿Ya? ¿Ya? Con electricidad. Claro, con electricidad. ¿Ya? Claro. Y en base a eso, la consecuencia puede ser más grave que las otras tres tareas dentro de esa actividad. Ya. O sea, chicos, ya estamos empezando a generar criterios y empezar a generar ideas de por qué
una tarea va a implicar riesgos más altos que las otras. ¿Y eso con qué objetivo? Para cuando después empecemos a ver las medidas de control de estas 4 tareas, ¿cuál va a tener que tener un control más específico o más al hueso? La misma, cortar el perfil. Cortar el perfil, ¿ya? Ahora, de estas 4 tareas, para mí, al igual que lo que dice Rodrigo, esta es una de las más críticas. Razón, motivo, porque tengo contacto con energía eléctrica, el cual puede producir una consecuencia de un tipo de accidente grave o fatal, ¿ya? Y si estoy realizando un trabajo mal con una medida angular, eso me puede producir un accidente tipo grave, que es amputación o pérdida de una parte del cuerpo. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, este cortar perfil va a implicar que tenga un valor de riesgo más alto que las demás actividades. ¿Ya? Ahora, vamos a detenernos un poquito con esta tarea, con lo que es cortar el perfil. ¿Ya? Y a esto le vamos a empezar a ver cuáles son los riesgos asociados a esa tarea. ¿Ya? O sea, esto va a ser lo que es la tarea. ¿Ya? Y acá vamos a tener nosotros los famosos riesgos. Y luego de los riesgos, tenemos que empezar nosotros a darle un valor, o darle un valor numérico. Entonces acá tenemos la probabilidad, la consecuencia, y acá tenemos el famoso B. En el fondo es la probabilidad por consecuencia, ¿ya? O también ustedes lo pueden conocer como la magnitud del riesgo, o en el fondo es el valor que tiene el riesgo para esa tarea, pero para esa actividad y ese proceso que estamos desarrollando. Y acá también viene otro concepto que tener bien claro. Las evaluaciones de riesgo van a ser por lo general para cada actividad, o sea, van a ser como personalizadas para lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? El valor en sí, quizás los riesgos van a ser los mismos para un taller pequeño o una gran empresa, ¿ya? Pero los valores que tú le vas a asignar a cada uno van a ser como para cada uno de los casos. Ahora, cortar el perfil, que es la tarea, ahora viene a empezar, o tenemos que también empezar a ver cuáles van a ser los riesgos que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los riesgos? Y eso es lo que también tenemos que nosotros empezar a llegar a un consenso. ¿Ya? Ya. Entonces esto lo vamos a cerrar mejor. Ya. Ahora, cortar perfil. Ya. Ya, chicos, del listado de riesgos que yo tengo acá, que les estoy mostrando acá, ¿cuáles van a ser los riesgos que tenemos nosotros asociados a lo que es cortar perfil? Contacto con electricidad. ¿Ya? Ya. ¿Postura inadecuada? ¿Puede ser? ¿Sí? Podría ser. Ya, pero empecemos mejor desde el 1 hasta el 7. ¿Ya? Seamos un poco más ordenados. ¿Ya? Bueno. Partamos esa premisa. Ahora, de la categoría de peligros número 2, ¿qué riesgo vamos a tener asociados, chicos, acá? Fuego y exposición a gases. ¿O incendio? Incendio. Incendio. ¿Ya? Mira, cuando, pues, por ejemplo, pudiéramos tener un corte o asociar algo con fuego y explosiones, cuando estamos haciendo un corte, por ejemplo, con un oxicorte. ¿Ya? En el cual tenemos, por ejemplo, una mezcla, un tubo de oxígeno y tenemos un gas inflamable. ¿Ya? Y eso tiene siempre asociado un tema de fuego y explosiones y gases. ¿Ya? Ah, me equivoqué. Es incendio. Ya, ahora, fuego y explosión de gases, como no estamos haciendo un corte con un oxicorte, valga la redundancia, para nosotros no va a estar.
O sea, este riesgo existe sí, pero no va a existir para esta tarea. Ahora, ergonómicos, chicos. ¿Cuál de estos podría ser? Postura inadecuada. Ya, Sobretensión física. ya, y también movimiento de tipo Repetitivo. Repetitivo. Ya. Ahora la pregunta mía, ¿esto es ergonómico? ¿Yo lo puedo evaluar con un BEP? No. Chicos, No. no. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reconocer estos riesgos, pero no los vamos a evaluar. Porque para estos de acá tenemos que tener metodología específica. Como por ejemplo REVA o RULA, que permiten hacer evaluaciones, por ejemplo, de movimientos repetitivos, ¿ya? O por ejemplo también tenemos un tema de riesgos psicosociales, por ejemplo, etcétera. Entonces, como tenemos evaluaciones de riesgo, nosotros perfectamente los podemos identificar o los podemos reconocer en este aspecto que vienen asociados a esta tarea. Pero sin embargo, la evaluación no lo podemos evaluar con un BEP, que es probabilidad por consecuencia, porque implica evaluación de riesgo en específico. Ahora, en riesgos físicos, chicos, ¿qué riesgos tenemos acá? Contacto con objeto cortante. O sea, caliente, perdón. ¿Ya? Exposición al calor. ¿Ok? Al ruido. ¿Ya? Pero a ruido lo puedo evaluar con un BEP. Ah, no. No. Ojo, no es incorrecto lo que tú dijiste, Jan, porque yo estoy preguntando qué riesgos tengo presentes. Pero a la hora de evaluar esto, con esto no nos sirve. ¿Ya? Para poder también dejarlo en mente. Ahora, tengo contacto con fuego. Contacto con fuego, pero no es como el tipo de... Ya. Ahora, chicos, de los mecánicos. Ya, los mecánicos, recuerden que siempre hay que asociarlo con movimiento. ¿Ya? Cuando uno habla de mecánico, para mí me acuerdo de cinemática, y cinemática corresponde a física. Y eso viene asociado a movimiento de equipo, persona o cosas. Rodrigo, ¿qué No, elemento? ya, no, es que pensé que me iba a decir si tenía una consulta, pero sí, entiendo. Sí, Proyección de partículas ya. y... Pero la pregunta es, ¿qué tipo de partícula? Porque mira, cuando yo corto con un esmeril angular, eso genera altas revoluciones. Y en el fondo, el metal o el disco, cuando corta el metal, empiezan a salir partículas de tipo incandescente, ¿no es cierto? Profesor, esas tienen un nombre que son, bueno, no me sé el nombre, pero son como unos pedacitos de fierro pequeños. Sí, ¿Esas mira, son las partículas que salen no necesariamente. proyectadas? Una cosa son las esquirlas, ¿ya? Es el nombre. Es el nombre, pero lo que pasa es que las esquirlas cuando aparecen, cuando hay asociado explosión a una estructura metálica. Ah, ya. ¿Ya? Ahí tenemos un concepto de esquila. Ya. Mira, acá en este caso son proyección de partículas, pero como estamos cortando con una esmeril angular, van a ser en este caso partículas incandescentes. Pero proyección de partículas tampoco está incorrecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro elemento más tenemos como por ejemplo acá con riesgo asociado? Contacto con objeto cortante. Exactamente. ¿Y cuál viene a ser en este caso el objeto cortante? El esmeril angular. Solamente el esmeril. El disco. El disco de la esmeril en realidad, pero también, por ejemplo, un canto del metal que quedó sin pulir, por ejemplo. Ah, claro. ¿Ya? Ahí también tenemos que empezar a ver eso. Ahora, golpeado con objeto o herramienta, yo diría que sí. Después acá, contacto con objetos punzantes. Profe, ¿y atrapamiento entre objetos Mira, para esa tarea? ¿cómo nosotros podríamos ver eso? Imagínate que el corte no lo haces con una esmeril angular, pero que lo haces con una máquina cortadora. ¿Ya? Y eso se cae y tú quedas atrapado y no puedes salir.
¿Ya? Eso es como lo que... Porque una cosa es que te golpea algo y tú puedes seguir caminando o te caes, pero eso no queda sobre ti, Sí, claro. ¿ya? Para hacer esa diferencia. ¿Y contacto con objetos punzantes se podría tomar? Sí, no veo por qué no. Ya. Ahora, ya pasamos por todos estos riesgos. Ahora nos quedan los riesgos químicos. De acá, chicos, ¿cuál podríamos tener nosotros, por ejemplo? Exposiciones a humos Aún metálicos. metálicos. Sí. ¿En qué grado? En un grado mucho menor que estás soldando. Ojo con eso. ¿Ya? Claro. Cuando tú estás soldando, ya ahí todo el tiempo la soldadura va a estar expuesto a eso. Ya. Y de acá, chicos, superficie de trabajo. ¿Cuál más podría ser, por ejemplo, de acá? Ahí también por nivel. ¿Ya? Mire, vamos a ser bien francos. Si lo estamos haciendo en un piso, por ejemplo, en un patio de una casa donde el piso es liso, puede ser al mismo nivel. Pero si, por ejemplo, lo estamos haciendo en un segundo piso, ya puede ser perfectamente caída de altura. ¿Ya? Para que lo tengamos bien claro. Va a depender del lugar de trabajo al final. Exactamente. ¿Ya? Ahora, mire, ¿qué pasa, por ejemplo, si, mira, vamos a hacer el siguiente ejemplo o el siguiente caso capcioso. Si yo tengo una persona que está soldando esto a 3 metros de altura y se cae, ¿qué tipo de accidente es? Grave. Grave, ¿no es cierto? Por... Por caída de altura, de más de 1,8 metros. Exactamente. Y por lo tanto, si yo coloco eso, caída de altura, bajo ese hipotético caso, la probabilidad de consecuencia, ¿qué valores podrían tomar? Altos. Alto. Lo más alto posible, ¿no es cierto? En ese caso sería un valor para probabilidad 4 y una consecuencia de tipo alta, 4. O sea, bajo ese punto de vista, como tengo yo involucrado un accidente o un riesgo que me puede generar un accidente fatal o grave, uno le da la mayor valorización posible. ¿Ya? Para poder tomarlo en cuenta, para no equivocarnos con eso. Ahora, miren, acá de todos estos hay un riesgo que nosotros vamos a tener que eliminar de igual forma. ¿Y cuál sería? Exposición a humo metálico. Exactamente, porque es un riesgo de tipo higiénico. Claro. Ya que yo no lo puedo evaluar con un BEP, para que tomemos también en cuenta. ¿Ya? Ahora, nosotros después podemos tener una matriz solamente con los riesgos de tipo higiénico, ¿Sí? chicos. Sí. Y sabes lo más fome, que después vamos a tener que separarlos por tipos de riesgo. Porque, por ejemplo, si tenemos exposición a polvos, como eso tiene una evaluación específicamente para eso, para gases también específicamente para eso y así sucesivamente. ¿Ya? Y eso va a ser como lo complejo. ¿Ya? Entonces, ya hicimos la pega de tomar una tarea, ¿ya? En el fondo la más crítica, por lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Y empezamos también a definir cuáles son sus riesgos del listado de riesgos que yo también les adjunté. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este contexto? Empezar a darles valores. Valora esto, ¿ya? Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Cuando ustedes coloquen un trabajo o hagan este ejercicio de tener, ¿cómo se llama? De separar las actividades, las tareas y los riesgos por tarea, ¿ya? Hagan el ejercicio de ver un video en YouTube. Vean un video, ¿ya? O si tienen la opción, pregúntenle a alguien que haga esta pega, que la realice. Por un motivo, porque van a ver ciertos elementos que ustedes no van a desconocer de cómo se comporta el gema, ¿ya? Para poder también tener una visión más amplia. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que empiecen a soltar la mano y empiecen a, primero que todo, a darse cuenta cuál va a ser la actividad más crítica, cuáles son los riesgos. Por ejemplo, en una instancia, si colocan todos los riesgos, incluso lo higiénico, tipo económico, tampoco está incorrecto, pero después para la evaluación, quizá uno haría esto, lo dejaría en blanco, ¿ya? Porque no puede evaluarse bajo esta metodología que es para seguridad. Ahora,
en la práctica, ¿cómo yo le doy valores a esto? ¿Ya? ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a esto, chicos? Profesor, bueno, por opinar, pero quizá en base a las actividades que realiza la empresa, ¿Ya? quizá en base a eso, que hay empresas que realizan trabajos más críticos que otras, y quizá por ende ahí la numeración de los riesgos y sus consecuencias a lo mejor son más altas. Exactamente. Y eso siempre va a estar asociado a algo, a la exposición. Entre tú más expuesto estés a algo, la probabilidad va a aumentar. ¿Ya? Y también de acuerdo a cómo estén, por ejemplo, los controles implementados en la empresa, también va a haber un tema de consecuencias, pero eso también está asociado a la exposición. ¿Ya? ¿Qué quiero decirle? Nosotros esto lo vamos a estar prácticamente evaluando ya pensando que hay algunos controles puestos, implementados. Porque nunca se olviden, si esto yo lo evalúo sin nada, todos estos riesgos, o sea, todo lo que es la probabilidad y todo lo que es la consecuencia va a dar valores muy altos. ¿Ya? Pero uno siempre cuando evalúa riesgos va a tener que darse cuenta de que ya hay algo implementado. Ahora, de estos riesgos de acá, chicos, ¿cuál va a ser el más crítico? Contacto con electricidad. ¿Ya? ¿Cuál más? Incendio. ¿Ya? ¿Viste de acá, no? Contacto con objetos punzantes. ¿Ya? Cortante. Constante, diría yo. Más cortante más que punzante. ¿Ya? Mm. Pero ojo, igual no deja ser crítico eso, ¿ya? Pero quizás no va a tener un valor muy alto. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dieron cuenta, vamos a tener 3 que van a ser como los que van a tener un PEP más alto. Ahora, contacto con objetos cortantes, ¿cuál puede ser una consecuencia para un trabajador, chicos? Amputación. La amputación de uno de sus miembros. Exactamente. Por lo tanto, automáticamente no se olviden de algo. Nosotros tenemos este archivo donde vamos a darle los distintos valores al BEP. ¿Ya? Por si acaso, para poder tomarlo bien claro que estas van a ser nuestras referencias. ¿Ya? Ahora, el riesgo de incendio, ¿cuál puede ser una consecuencia alta? Sí. Sí. Pero la probabilidad de que eso ocurra, Media, baja. media baja, ¿no es cierto? Ya. Yo siempre, ¿cómo verifico eso? Cuando estoy en una empresa y me piden evaluar incendio, siempre les pido, por ejemplo, el plan de mantención del sistema eléctrico. Y si las conexiones eléctricas están, como se llama también, están bajo un estándar SEC, por ejemplo. ¿Ya? Porque eso es lo que a ti te garantiza de que va a funcionar bien la conexión eléctrica. Ya. Contacto con electricidad, chicos. ¿La consecuencia es alta, media o baja? Alta. 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 Siempre. Pero la probabilidad, Media. yo diría media baja. ¿Ya? Pongámosle media. Un valor 2. Ya. Ahora, ¿qué hice yo en este aspecto? Evalué primero. Acá no hay como una dinámica. Yo siempre evalúo como los más críticos. ¿Ya? Primero que todo. Y después me dedico a los demás. O ustedes pueden incluso evaluar los riesgo. ¿Ya? Eso no tiene como una lógica tan precisa. Ahora, contacto con objetos calientes. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, la consecuencia? Media. Media. ¿Ya? ¿Cuándo sería alta? Cuando produzca, por ejemplo, una quemadura bastante alta. O sea, una quemadura en el fondo con un grado mayor. ¿Ya? Ahora, las quemaduras, nunca se olviden, las quemaduras no es solamente cuando yo tomo un objeto caliente. Pueden haber quemaduras químicas. ¿Y con frío? Contacto con elementos fríos, ¿ya? O en ambientes fríos. Y uno que también son quemaduras eléctricas. ¿Ya? Para que nunca pierdan ese enfoque tampoco con respecto a aquello. Ya. Ahora, ¿cuál puede ser la probabilidad? Depende del trabajo, pero Media. Media, quiero ver.
¿Media? Baja. Media baja, ¿ya? Dejémosle un valor 2. Ahora, ¿por qué yo siempre soy como un poco más? Porque, o sea, en el sentido, por ejemplo, la medida de control que va a utilizar la persona es un guante. Y por lo general, cuando están haciendo algún corte y la superficie está muy caliente, le colocan agua fría, ¿ya? Pero es un tema que viene ya cuando hay algún control previo. Ya, exposición a calor. La consecuencia va a ser alta, media o baja. Chicos, Media. Sí. ¿ya? Cuando, por ejemplo, pudiésemos tener un contexto distinto, es cuando estamos, por ejemplo, con un oxicorte, con un equipo que tira llama, o estamos haciendo trabajos de fundición, por ejemplo. Profesor, esos que se llaman soplete, algo así, ¿o no? Esos que tienen... Sí, Ya. o sea, no sé si me acuerdo, esperen, no, lo que pasa es que estaba revisando un programa, no lo tengo acá. Miren, si nos queda un tiempo el próximo semestre, veamos uno de los riesgos críticos que es trabajo con equipo eléctrico o con oxicorte, por ejemplo. ¿Ya? Porque les puedo explicar varias cosas con respecto al equipo, ya para que más o menos lo conozcan. O por último, en construcción, les dejo una PPT y un video cortito de más o menos cómo funciona eso. ¿Ya? Sí, profe, porque yo de herramientas y esas cosas como que soy un poco ignorante en el tema. Chicos, ¿les puedo hacer una confesión? Yo me hice adicto a las maquinarias y a los vehículos cuando estaba trabajando. Porque yo con suerte juego con tierra. Mm. Yo les tomé el cariño a las maquinarias y todo eso. Así que no se preocupen. ¿Ya? Pero en todo caso, hay varias cosas que vamos a ver en la unidad de construcción. ¿Ya? O los riesgos de construcción. Y van a quedar bastantes cosas claras. Ahora, la exposición al calor, en este caso, va a ser baja, ¿ya? Refiriéndome al calor directamente del equipo. Ahora, una cosa distinta es cuando queremos evaluar la carga, hacer la evaluación de la carga calórica ambiental. Eso ya es otra historia. Está un equipo y ahí viene un cuento un poco más complejo. ¿Ya? Proyección de partículas. Como esas famosas chispas que uno ve cuando están cortando un fierro. La consecuencia, ¿cuál podría ser, chicos? Alta, media o baja. Baja. ¿Ya? ¿Y la probabilidad de que eso pueda afectar a alguien? Baja. Media baja. Media baja. Dejémoslo en bajo. ¿Ya? Ahora, acá nosotros tenemos que tener una medida de control, que es cuando estoy trabajando haciendo tareas de soldadura, debo colocar un biombo metálico, ¿ya? ¿Para qué? Para que todas las partículas que yo esté generando no vayan a un punto exterior, para que eso no pueda afectar a una persona, ya que esté circulando dentro del área. Ya, acá tenemos un valor 2, acá tenemos un valor 1. Ya. Golpeado con objeto o herramienta. Ya, primero que todo, el corte del perfil, ¿con qué lo estamos haciendo nosotros? El esmeril. Ya, y un esmeril más o menos ¿cuánto podría llegar a pesar? Unos 3 kilos. Un poquito más, incluso. Ojo. Va desde los 3,5 kilos hacia arriba más o menos, porque hay distintos tipos de esmeril angular en realidad, o sea, más que nada el tamaño. Sí, está el de 4,5 y el de 7. Exactamente, que uno también los diferencia por el diámetro en pulgadas del disco de corte. Claro. ¿Ya? El de 7 es pesado. Bastante no está pesado. no es para nada livianito, ¿ya? Bastante Y pesado. me debería decir que fácilmente puede estar llegando a pesar sobre unos 7-8 kilos más o menos. Sí. ¿Ya? Y eso a la larga del día al trabajador le genera siempre molestia en la zona de la espalda baja, porque tiene que cargar el cuerpo un poco, ¿ya? Y sujetarlo un poco más firme para evitar cosas. Ahora, ¿cuál podría ser la consecuencia de ser golpeado, por ejemplo, con un esmeril angular? La consecuencia debería ser alta. ¿Ya? Porque en la práctica, los esmeril angulares y alguna herramienta eléctrica, algunas vienen con un dispositivo que se llama seguro hombre muerto. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué significa? No. No. Ya. El seguro hombre muerto, chicos, tiene una lógica. Es cuando tú estás trabajando con una herramienta y tú sueltas, por ejemplo, un botón, automáticamente la herramienta se detiene, se para. No, ya. ¿Ya?
Miren, por ejemplo, es cuando hay un vehículo o hay algunos camiones que lo traen ese dispositivo, que el vehículo cuando está detenido, tú abres la puerta, automáticamente se apaga. ¿Ya? Es un dispositivo. Ahora, ¿cuál es la lógica de una herramienta eléctrica como esta? Que cuando a ti se te cae y tú sueltas, ya por lo menos, eso ya, el disco por lo menos va a estar girando menos revoluciones. Y quizá no te haga un daño mayor, pero igual va a haber un daño. ¿Ya? Ahora, ¿qué tan probable es que a ti se te caiga un esmeril angular? Media baja. ¿Ya? Podemos dejarlo, por ejemplo, dejémoslo en los medios. Ya. Ahora, nosotros hemos estado de cabeza con que un esmeril angular, pero perfectamente puede ser un banco de corte, ¿no es cierto? Y uno va colocando el perfil, uno baja y el esmeril se va, o sea, y ese mismo disco va cortando. No sé si eso se entendió. Sí, yo lo entendí. ¿Lo demás, chicos? Y igual. Sí, ¿Sí? sí, profe. Ya. Es que a veces lo de la virtualidad, como que como uno ve puros nombres nomás, como que no cacha mucho. Ya, espera, no tengo acá uno. Ah, ya, acá hay uno parecido. Ya, mira. Algo así, chico. Esto puede ser perfectamente como un banco, una herramienta de corte, ¿ya? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, algo un poco más específico que un banco para cortar madera, ¿ya? Que es, en el fondo minimiza un riesgo de que la herramienta puede caer sobre la persona, pero sí facilita un riesgo de que la persona pueda sufrir una amputación de uno de los dedos de la mano. ¿Ya? Ahora, nunca sorprenderá con chiquillos, el 60% de los accidentes laborales están involucrados en las manos, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, contacto con objetos punzantes. ¿Qué tipo de objetos punzantes podemos tener nosotros en este contexto de estar cortando un perfil? El perfil mismo. ¿El perfil? ¿Ya? ¿Y cuál podría ser la consecuencia? ¿Alta, media o baja? Media baja. ¿Media? Media. ¿Media? ¿Y la probabilidad? Baja. Medio también. Ya, dijimos un balón medio. Ya. ¿Y que haya de personas al mismo nivel? ¿Cuál puede ser, por ejemplo, la consecuencia? Media. ¿Ya? ¿Y qué O tan alta. probable? Media alta igual, porque igual si se cae y golpea en la cabeza, ¿Ya? Pero ¿qué tan probable es que eso pase? depende del orden que tenga uno. Baja. Es bajo. Ya. Podemos decirlo abajo. ¿Ya? Ahora, eso que dijiste, Jan, recién, es cuando tú ya conoces cómo están trabajando y tú tienes más o menos una noción de cómo son las condiciones que ellos mismos van generando. Sí, yo he O visto, sea que de una... yo he visto trabajos que son bastante desordenados y puede haber probabilidad de caída. Sí, no, sí. Hay veces que uno le toca hacer una asesoría o evaluar algún trabajo y uno dice, ¿cómo acá nunca ha pasado nada? Claro. ¿Ya? Y esos chicos les puede suceder, ¿ya? Ahora, haciendo raya para la suma, ¿se dan cuenta de que esto tiene un aspecto subjetivo? Y cuando yo les voy preguntando, ustedes me van respondiendo y lo tratamos de llegar a un varón como un consenso entre todos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, chicos, hasta este punto, ¿se entiende algo o no se entiende? Sí, está Está claro. súper claro. Sí, profe, se Ya. entiende. Entonces, chicos, ¿qué les recomiendo yo para el trabajo? Pueden basarse en el anterior, ¿ya? Pero sin embargo, si lo hacen así, lo que es el gema asociado a esto, tienen que explicarlo bien. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si me ponen exposición a calor, en un caso, por ejemplo, de estar horneando algo o haciendo pan, ahí se entiende que un calor ambiental, pues, asociado al horno, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa u otra recomendación yo les doy? No se traten de hacer algo sencillo, no hagan algo complejo, o sea, algo que tenga unas 5 o 6 actividades y no más de 3 tareas o 4 tareas por actividad. ¿Ya? Mm. ¿Para qué? Para que Profesor,
Dígame, Rodrigo. Si uno ocupa el mismo ejemplo anterior, por ejemplo, a ver, me parece que hice seis actividades, habría que hacerlo para cada una de las actividades, cada una de las tareas, ¿cierto? O sea, en este aspecto para cada una de las tareas. Ya. ¿Ya? Ahora, o podemos llegar a un consenso. Me explico. Estas tareas, en la práctica, son tareas consecutivas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es tomar los riesgos asociados a todas las tareas y es hacer la evaluación. Sí, igual está como bueno. ¿Ya? Porque en la práctica, yo cuando haga la tarea o la actividad de cortar fierro y empiece a hacer todas estas tareas, más adelante, el próximo año, o por el próximo semestre en realidad, nos hemos dado cuenta de algo. Que acá va a haber una tarea inicial. Una a uno. Porque nosotros dentro de esto después vamos a tener que meter los controles. Entonces, muchas veces los controles van a estar al inicio, pero te van a regular la tarea, todas las tareas completas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Perfectamente pueden tomar todas las tareas y hacer la evaluación de riesgo para todas las tareas. ¿Ya? Porque en este caso, lo ideal es que ustedes evalúen los riesgos asociados a cada una de las actividades. O si no, o en su efecto, lo otro que podrían hacer es tomar una sola actividad y hacer la evaluación de riesgo de tarea por tarea. Eso también sería válido. También sería válido. Ya. Ya, hacerlo esos dos contextos. Pero lo ideal es que, por ejemplo, ustedes coloquen, profesor, ¿sabe qué? Se valoran los riesgos solamente de las tareas asociadas a la actividad 4, por ejemplo. Ya. O se hizo la evaluación de los riesgos de todas las tareas presentes. ¿Cachai? Pero en ese aspecto que me voy a dar cuenta yo, no hicieron la evaluación de uno a uno porque hicieron la evaluación de todas las actividades. ¿Por qué se los planteo así? Porque si tú vas a evaluar riesgos de cada una de las tareas, no les va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Claro. ¿Ya? Pero eso, o ustedes son bien inteligentes, o seleccionan todos los riesgos de todas las tareas y hacen la evaluación global, ¿ya? O toman una sola actividad y hacen la evaluación de solamente estas tareas, de los riesgos de cada una de las tareas. Profesor, Dígame, Tania. ¿usted revisó los trabajos de la batería 1? No. Me voy a dedicar a eso, yo creo que ya a partir del día jueves. Que lo que pasa es que yo, o sea, no sé si se lo puedo decir acá, pero yo hice Pero un poquito, una actividad y todas las tareas. ¿ya? Tengo una sola actividad. Es que mira, pasa lo siguiente.